Transporte de nutrientes y fermentación. En bacterias es frecuente encontrar varios sistemas de transporte para un mismo nutriente. Los diversos sistemas se diferencian en cuanto a su requerimiento energético, su afinidad, su regulación, entre otras. Lógicamente, la evolución ha debido seleccionar esta redundancia de sistema de transporte con el objeto de permitir que el microorganismo sobreviva bajo diversas circunstancias ambientales. A continuación, veremos tres tipos de transporte. Transporte activo ligado a simporte de protones. El simporte se puede definir como el transporte simultáneo de dos sustratos en la misma dirección por un mismo transportador sencillo. En el caso del transporte activo ligado a simporte de protones, lo que ocurre es que uno de los sustratos ha creado previamente un gradiente de concentración, cuya disipación es aprovechada por el otro sustrato para entrar con él. Este otro sustrato puede ser una molécula cargada negativa o neutra. Por otro lado, ciertas moléculas catiónicas son transportadas directamente a través de permeasas en ausencia de simporte de protones. El siguiente transporte que veremos es el transportador ABC o ATPasas de tráfico, y se conocen muchos ejemplos en eubacterias y arqueas. Vamos a descubrir el caso de un sistema ABC en enterobacterias. Se trata de un sistema de varios componentes en el que existen proteínas periplásmicas que captan el sustrato con gran afinidad y lo llevan hasta unas proteínas de membrana, las cuales acoplan el paso de dicho sustrato hasta el citoplasma sin alterarlo químicamente con la hidrólisis del ATP. Modelo del mecanismo de este sistema. El sustrato exógeno normalmente entra al periplasma a través de algún canal inespecífico o porina de membrana externa. La proteína periplásmica específica, antes de su unión al sustrato, tiene una determinada configuración, con dos grandes lóbulos globulares unidos formando un ángulo. Cuando el sustrato pasa al periplasma, la correspondiente proteína de unión periplásmica se une a él con gran afinidad, y al unirse cambia de conformación. Mientras tanto, el dímero de proteínas integrales de membrana, antes de la unión con la proteína periplásmica, se encuentra en un estado energizado pero incapaz de transportar sustrato. En esta situación, puede unirse al complejo formado por la proteína periplásmica ligada al sustrato. Al hacer esto, el heterodímero de membrana cambia de conformación, de modo que ahora muestra mayor afinidad hacia la proteína periplásmica y se abre su canal para dejar entrar el sustrato. Entonces, el complejo de membrana alcanza su estado de mínima energía, y con ello descarga el sustrato en el citoplasma y se logra la separación de la proteína periplásmica, que vuelve a su configuración abierta. Finalmente, la hidrólisis de ATP catalizada por las proteínas periféricas ABC, adosada a la membrana y asociada a las proteínas integrales, suministra la energía para que el heterodímero de membrana vuelva a su estado energizado inicial, preparado así para otro ciclo de transporte. Transporte acoplado a translocación de grupos. Es un sistema de transporte que acopla la entrada del sustrato con su modificación química por unión covalente con un grupo químico. Estrictamente hablando, no es un transporte activo porque no funciona en contra de un gradiente de concentración, pero se considera de hecho como activo, ya que la concentración del sustrato modificado dentro de la célula supera con creces a la del sustrato sin modificar en el exterior. Este sistema supone un ahorro de energía metabólica. Aunque en el transporte se gasta un enlace rico en energía, el sustrato queda modificado en su paso a través de la membrana en la forma que la bacteria emplea como primer intermediario de su ruta metabólica. Es decir, con un solo proceso se cumplen dos funciones distintas, transporte y preparación química para la ruta, que de todas formas habría que realizar, la que se encontrará en procariotas, especialmente en bacterias anaeróbicas o aeróbicas facultativas que recurren a fermentaciones. Modelo del mecanismo de este sistema. Por un lado, el azúcar se une a la enzima IIC, pero este por sí mismo no puede liberar el azúcar sin modificar el interior celular. Mientras tanto, la EI cataliza en presencia de magnesio la transferencia del fosfato de alta energía del PEP a la HPR. La HPR fosforilada transfiere el fosfato a la enzima IIA específica del azúcar, la
EIIA fosforilada, en presencia de magnesio, transfiere el fosfato a la enzima IIB específica con la que se asocia, que a su vez fosforila el azúcar. En este momento, la EIC pierde su afinidad por el azúcar modificado, que de esta forma entra en el citoplasma, preparado ya para actuar como sustrato de la primera reacción del catabolismo de este azúcar. Al ingresar la glucosa, pasa por una vía metabólica llamada glucosis, la cual se convierte por una serie de procesos en 2 piruvatos, en donde se obtienen 2 ATP y 2 NADH. En condiciones aeróbicas, pasará por el proceso de respiración celular, y en condiciones anaeróbicas ocurrirá la fermentación. Esta se caracteriza por ser una oxidación incompleta, debido a que el último aceptor de electrones es una molécula inorgánica. Dependiendo de esta molécula ocurrirá distintos tipos de fermentación. Entre ellas está la fermentación láctica, que es producida por Streptococcus y Lactobacillus, que producen lactato, los cuales tienen capacidad de trabajar en ambiente ácido. Se caracterizan porque cada uno potencia el desarrollo del otro. La fermentación alcohólica, en donde las levaduras producen etanol como producto final. La fermentación butírica, en donde las bacterias del género Clostridium se caracterizan por la formación de ácido butírico y gas, el cual genera olores pútridos y desagradables. Y la fermentación propiónica, en la que la Propionum bacterium catabolizan como producto final el ácido propiónico en el ciclo de Wood-Werkman. Este ácido se encuentra en quesos y en el sudor.